Muy bien, antes de comenzar con la introducción propiamente a los contenedores Docker, que es un poco el propósito de esta breve presentación, hay dos conceptos que son imprescindibles mencionar. En primer lugar, tenemos los Linux Control Groups y en segundo lugar tenemos los namespaces. Vale, estos dos elementos son recursos que pertenecen al kernel de Linux y no hablamos de dos características esenciales que permiten, por un lado, el aislamiento y por el otro lado, la virtualización de un recurso dentro del sistema operativo Linux. Estos dos elementos van a tener su clase particular para ser analizados, realizar clase prácticas cuando estemos en la sección de Cloud Computing. Ellos van a tener su propia temática y ahí van a ser analizados, ¿vale? Pero sí quiero que entendamos que son la base, repito, Linux Control Groups y Linux Namespaces de la creación de contenedores gracias a la capacidad de aislamiento y virtualización de recursos. Segundo tema que es fundamental antes de analizar qué es un contenedor Docker. La clave es la virtualización. Los sistemas operativos en general necesitan mecanismos para poder realizar la virtualización. Es decir, por defecto, digamos que tenemos dos modelos de virtualización más allá de los propios contenedores, que son el tipo de virtualización donde el hardware, este es, digamos, el bare metal, la parte física del dispositivo, sobre el cual directamente se monta el hipervisor. Pues en ese caso sucede que no necesitas tener un sistema operativo haciendo de host sobre el hardware, y sobre ese hipervisor lo que vas a hacer entonces, vas a poder montar el conjunto de máquinas virtuales, las cuales van a correr cada una por separado su sistema operativo guest, su sistema operativo hospedero, que va a alojar cada uno de los sistemas operativos independientemente uno del otro. ¿Qué es lo que sucede con este escenario? Pues que las máquinas virtuales son un recurso dedicado, ¿vale?, que tiene un enfoque mayoritariamente para correr un conjunto de aplicaciones en simultáneo. Es decir, que una situación que es bastante común es correr una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual correr, por ejemplo, múltiples contenedores, ya que tenemos ahí un sistema operativo dedicado, ¿vale? De la misma manera que tenemos este primer escenario donde sobre el bare metal metemos el hipervisor, pues tenemos un segundo escenario donde sobre el hardware necesitamos un sistema operativo que sea el hospedero, y sobre ese host entonces metemos el hipervisor. Ejemplos de este tipo de escenario. Por ejemplo, seguramente habéis escuchado hablar de VirtualBox. Por ejemplo, seguramente habéis escuchado hablar de VMware, ¿vale? Donde aquí tú necesitas un recurso, necesitas un sistema operativo sobre el cual montar el hipervisor. Entonces, una vez que ya tienes el hipervisor creado, pues entonces sencillamente pues puedes colocar cada una de estas máquinas virtuales. Esta situación donde se ve mucho en entornos, por ejemplo, en entornos Windows. Windows por defecto no está preparado para lanzar digamos, máquinas virtuales directamente, sino que sobre el sistema operativo Windows tienes que colocar un hipervisor y entonces sobre ese hipervisor se lanzan las máquinas virtuales, ¿vale? ¿Qué sucede entonces a continuación cuando tenemos este tipo de escenarios? Pues en este tipo de escenarios, pues nosotros pues contamos con un hardware, evidentemente aquí ya contamos con un sistema operativo hospedero que, repito, puede estar localizado sobre el propio servidor, pero también pueden darse escenarios donde tengas la máquina virtual y utilices el sistema operativo de esta máquina virtual, por ejemplo, para correr contenedores adentro, y entonces ahí es cuando despliegas los contenedores.
¿vale? Los contenedores perfectamente van a alojar diferentes tipos de aplicaciones. Normalmente es muy común, aunque no es una regla, asociar a cada contenedor una aplicación. ¿Vale? Cuando hablamos de aplicación, evidentemente estamos hablando de, por ejemplo, voy a desarrollar una aplicación en Python, esa aplicación en Python que va a correr, tiene su entry point y ese entry point con el resto de librerías, etcétera, etcétera, va a correr sobre ese contenedor. Luego es cierto que ese contenedor puede, por ejemplo, correr o tener almacenado un conjunto de binarios y librerías propias del sistema operativo que necesita para ser corrida. Es decir, al final este contenedor va a tener un bin, una carpeta bin, y en esa carpeta bin van a tener todos los binarios que son básicamente los ejecutables de Nano, de Vim, etcétera, 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 que se van a poder utilizar dentro del contenedor. Pero la clave aquí es esa. Entonces, una vez que ya tenemos esta idea general de lo que son los contenedores Linux y la diferencia que existe con respecto a la virtualización, pues entonces toca el punto de analizar entonces qué es Docker en sí mismo. Para ello tenemos que, digamos, explorar primero un conjunto de características básicas, las cuales listamos acá. En primer lugar, como bien ya hemos comentado, hay dos recursos que son claves. Uno es el cgroups y el segundo lugar es los namespaces, es decir, Linux Control Group, Linux Namespaces. Estas son las dos capacidades que habilitan, por uno, el aislamiento de recursos, por otro lado, la virtualización de recursos, y pertenecen, como ya hemos comentado, al kernel de Linux. El segundo punto importante es el lenguaje de programación en el cual o sobre el cual se ha utilizado para desarrollar Docker, que es Golang, ¿vale? Es decir, los contenedores son basados en Golang. Aquí hay otro punto que son muy importante, que son las imágenes de Docker. Las imágenes de Docker son construcciones establecidas por capas, y este establecimiento por capa de las imágenes va a poder permitir solapar sobre una imagen base otro conjunto nuevo de capas hasta llegar a la imagen que nosotros deseemos, ¿vale? Y por otro lado tenemos una librería que es la librería base, que es la que agrupa todas las, es decir, que es conocida como Lib Container, que es la que agrupa todo el conjunto de elementos que hay alrededor de Docker, es decir, los namespaces, los archivos de sistema, los recursos, la seguridad, es decir, bueno, los recursos, la gestión de recursos, la seguridad, etc. Entonces, ya hemos visto hace un momento la diferencia que hay entre un elemento y otro. La clave de la máquina virtual, pues es, repetimos, sobre una infraestructura base que puede o no contener el hipervisor en este punto, pero bueno, imaginemos que es así. Entonces corremos este conjunto de sistemas operativos invitados a sistemas operativos hospederos, y sobre ese sistema operativo pues meteremos entonces nosotros bueno, en este caso es el ejemplo primero, sobre el hipervisor metemos la máquina virtual donde cada una de ellas corre un sistema operativo independiente. En el caso de Docker, pues aquí, como ya habíamos comentado, aquí cambia un poco la estructura. Por un lado tenemos el bare metal, la infraestructura, encima metemos el sistema operativo hospedero, y aquí viene una parte que es clave, que hasta ahora no ha sido mencionada, que es que Docker necesita sí, solo sí, un engine. Docker necesita un engine. Ese engine va a servir de interfase entre el sistema operativo y cada uno de los contenedores que van a contener las aplicaciones. Este es el contenedor 1, este es el contenedor 2, este es el contenedor N, ¿vale? Y por lo tanto necesitamos tener un engine, y ese engine es el que se va a encargar de hacer la gestión de cada uno de los contenedores para este host específico. La arquitectura de Docker, como veis, en primer lugar tenemos la siguiente situación. Tenemos un cliente que no necesariamente, repito, no necesariamente tiene que estar incluida en la misma máquina host. Puede ser así, es lo más común, ¿vale? Este es, digamos, que el elemento más común, el escenario más común, más que el elemento, donde tú tienes un host
Y dentro de ese host tiene los tres elementos. Es decir, tienes el cliente, ¿vale? Tienes el cliente, tienes el Docker host, el cual contiene el Docker daemon, ¿vale? Que no es más que quien gestiona el Docker Engine, y tienes el registry. Eso es un escenario que es normalmente el más común cuando tú haces la instalación de Docker sobre un sistema operativo, por ejemplo Linux, ¿vale? Digamos que esto es un OS Linux y nosotros hacemos la instalación de Docker. Y al hacer la instalación de Docker, pues vamos a tener un cliente. ¿Qué es este cliente? Pues una terminal, un CLI, un Command Line Interface, que nos va a permitir por línea de comandos pues poder interactuar con el daemon, ¿vale? Pasarle comandos a ese daemon, ¿vale? En segundo lugar tenemos este daemon y el conjunto de contenedores que van a estar corriendo y luego entonces tenemos un conjunto de imágenes que son gestionadas por este demonio o por este daemon, las cuales se encuentran en el host. Ahora, ¿quién es el registry? Pues el registry es el servidor que permite almacenar en remoto las imágenes de Docker. Repito, aunque estos dos elementos no necesariamente tienen que estar sobre el host, es muy común o es relativamente común que estén. Otro escenario que también es bastante común, que esos dos elementos sean los únicos que están dentro del host, estos dos, y el registry se encuentre fuera del host. De hecho, se encuentra en internet y de hecho el registry más común que existe es el llamado Docker Hub, ¿vale? Y en este registry están contenidas todas las imágenes que luego van a ser importadas cuando el demonio Docker recibe, por ejemplo, un comando como Docker Pull. Él recibe un comando de Docker Pull Nginx. Recibe un Docker Pull Nginx y su primera operativa es intentar ver si Nginx está guardado dentro de las imágenes, dentro de este registro interno que tiene Docker. Si seguimos este ejemplo concretamente, vamos a poder ver que aquí no hay un Nginx. Por consiguiente, lo que va a hacer el demonio o el daemon es ir automáticamente al registry al que él tiene almacenado por defecto un archivo de configuración y va a decir, oye, tú tienes esta imagen, y en caso de tenerle registry le va a decir, sí, te la sirvo. Entonces este Nginx va a ser enviado acá y luego entonces utilizando otro comando como puede ser docker run va a ser lanzado, por ejemplo, como un nuevo container aquí, y este sería el Nginx, ¿vale? Y esto es una cuestión de arquitectura y un poco un resumen de la operación general, de la operativa general de cómo funciona Docker. Finalmente, hay un punto importante que se tiene que comentar, y es lo referente a la estructura de las imágenes de Docker. Y aquí queremos ser muy claros y cristalinos. La figura de la derecha deja entrever un detalle muy importante. Y aquí lo vemos. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pues estos elementos son elementos del sistema operativo. Por consiguiente, hablamos de que un contenedor Docker, y esto no pasa en todos los contenedores, por eso hago la aclaración, un contenedor Docker va a compartir las mismas propiedades del kernel del sistema operativo que lo hospeda. Y eso es un detalle que no es menor, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad. Es decir, ¿qué puede pasar o qué pasaría si esta imagen que usted va a correr cuando usted hace el anterior Docker Pull y esa imagen que usted va a correr tiene algún problema desde el punto de vista de seguridad y esa imagen va a ser alojada encima de un kernel que se va a compartir con ese contenedor
y no solamente con ese contenedor, sino con otros muchos contenedores y con otras aplicaciones que están corriendo sobre ese sistema operativo, pues ahí puede haber y surgir un problema. Por lo tanto, la seguridad en Docker, por poner un ejemplo, ¿verdad?, es una cuestión clave. Más allá del tema de la seguridad, tenemos que ver, y este es el punto donde yo quiero que nos fijemos, más allá del tema comentado de seguridad, aquí hay un punto clave y son las capas. Como se puede ver, esto que tenemos aquí a la izquierda que estamos viendo es, al momento de ejecutar el Docker build, que es este comando que está por acá, ejecutado desde el cliente, repito, utilizando el Command Line Interface, pues tú le vas a decir Docker build -t de tag, de etiqueta, y yo le voy a poner a esta etiqueta Hello World React Docker, y para etiquetar, para taguear la última versión le voy a decir latest, y voy a decirle aquí que el manifiesto, que este archivo de configuración de Docker va a estar en el mismo punto donde estoy lanzando el comando, y por eso solamente pongo un punto. ¿Vale? Pues a continuación lo que vamos a hacer es, a partir de una imagen base, que es esta que está aquí, que digamos que es el equivalente a esta que está acá, voy a ir agregando un conjunto de capas de cada una de las acciones que voy realizando. Y al momento de realizar una acción, lo que voy haciendo es ir sellando esa capa. Como veis, por ejemplo, aquí agrego un directorio que va a ser mi directorio de trabajo y lo llamo y lo defino como home app. Sello aquí esta imagen. Sello esta imagen. Esto en sí mismo ya podría ser una imagen y ya podría ser lanzado solo con esa información. Pues a continuación voy a agregar una nueva capa. Y de momento entonces, cuando lanzo este step, lo que hago entonces es sellar esa imagen. Sellar esta imagen. Y así sucesivamente hasta que llego al último punto, al último paso, que en este caso es evidentemente desde un CMD, voy a utilizar el comando npm start para lanzar mi aplicación, en este caso de React, en un servidor de Node.js. Y al momento de realizar ese lanzamiento, lo que sucede es que se sella nuevamente la imagen y aquí finalmente esta es la imagen completamente construida, ¿vale? Aquí está la imagen completamente construida, pero lo que deja claro esta figura es la estratificación por capas que se aprecia perfectamente cuando cuando hacemos el build, cuando buildeamos un contenedor Docker, ¿vale? Y esto es todo lo que quería comentarles en esta introducción de Docker. Luego, yo creo que es en la clase práctica número 3, vamos a tener unos ejercicios donde unos ejercicios de direccionamiento IP, donde vamos a utilizar Docker tanto para hacer direccionamiento de IPv4 como direccionamiento de IPv6, y luego en el apartado de Cloud Computing vamos entonces a estudiar un poco con más detalle los elementos ya comentados como los Linux Control Groups y los Linux Namespaces, ¿vale? Pues esto es todo, muchas gracias.